Bueno, la caja te permite justamente este pequeño espacio para poder expresar sensaciones de luces, de reflejos, de situaciones, porque además este, son interactivas, es decir, el público cuando las observa va cambiando la visión, va cambiando de si te mueves de izquierda a derecha o de arriba para abajo, descubres imágenes nuevas debido a la perspectiva, ¿no? Y a los reflejos. Entonces hay eh, muchas ideas que vienen del cine, del teatro, de la historieta, que las puedo plasmar en estas obras. Además, bueno, eso es porque necesitaba trabajar el material, diferentes técnicas y bueno, lo bueno es que es una búsqueda continua, ¿no? De técnicas que puedo hacer con el LED, con la luz de LED, porque el LED es recién están recién estamos en el comienzo, ¿no? De esta tecnología y permite muchísimos efectos. Este, después, bueno, los temas, como dije, son momentos de mi vida, ¿no? Que quedan en la memoria a veces en una exposición hay cajas que representan París, Buenos Aires, Ámsterdam, son como diferentes mundos en un mismo, en un mismo momento, ¿no? Eh, después, con el proyecto que se hizo con Alfredo Arias, que cuando escribió la novela El Tigre, me llamó primero para adaptarla en historieta y después, como él conocía mis cajas luminosas, venía, muchas veces nos encontrábamos justo, se encontraba en Buenos Aires cuando hice una muestra aquí en la legislatura porteña, que expuse 12 cajas con los temas de Buenos Aires, porque en ese año en el 2012 me quedé 5 meses para quedarme en un lugar ahí en el centro, alquilé un estudio y, y quise hacerlo para poder impregnarme de la energía porteña y hacer cajas de diferentes lugares de Buenos Aires. Entonces hice La Boca, hice también el colectivo, porque también son elementos únicos, ¿no? Que no se encuentran ni en París ni en ningún lugar. El colectivo argentino, bueno, cada vez menos, pero el típico colectivo argentino con todos los adornitos luminosos, con las fotitos, bueno, yo los primeros años que volví me encantaba subir al colectivo justamente para ver para sentir el placer, ¿no? De estar en contacto con todo eso que ya no lo tenía en París. No es una añoranza ni nada, es otro mundo, ¿no? Entonces esos mundos están después volcados en las cajas. Como también el ejemplo del vagón de la línea A. Yo cada vez que volvía a Buenos Aires, al centro, me tomaba la línea A por placer de estar en ese vagón, el olor de la madera vieja, cómo se movían las paredes, los espejos. Bueno, de una época que ya era el final del vagón, ¿no? Porque justo en el 2012, que ese vagón representaba tanto, ¿no? De una época de Buenos Aires, ese vagón lo sacaron justo en el momento en que yo hice la exposición y expuse la caja mágica del vagón de la línea A. Después sí, también el ombú y bueno, y situaciones del barrio de La Boca. Y bueno, y Alfredo en un momento cuando empezó a trabajar el proyecto de comedia musical a partir del texto del Tigre, yo ya había empezado la historieta y él vino a la muestra que hice después de la legislatura, hice las mismas cajas, las llevé a París y las expuse en la Embajada Argentina. Y ahí Alfredo vio
la idea fue hacer el mismo formato de una caja que yo había hecho para el Bicentenario. Cuando fue el Bicentenario del 2010, del Centenario de la Revolución en el 2010, el Bicentenario dije, o dije Bicentenario, sí, había hecho una caja con el Cabildo abierto y todos los personajes actuales con buen humor. Estaba la Coca Sarli vendiendo empanadas, estaba Cristina, Néstor, estaba Copi vestido de dama antigua. Y bueno, de ese formato igual una hice para El decorado del tigre, de la comedia musical. O sea, es interesante lo de las cajas porque es un arte que va y viene entre la historieta, el cine, el teatro. Entonces da para mucho tema también, porque ahora estoy con un proyecto de hacer, porque las cajas luminosas en realidad se llama, la técnica se llama diorama. El diorama es una técnica de caja luminosa que existe desde el comienzo del siglo XVIII o XIX. Hay cajas, hay dioramas que se usan mucho en los museos, por ejemplo con los animales embalsamados, se crean situaciones como de decorados de teatro, o mismo los retablos son dioramas con las estatuas, las vírgenes y los detalles de flores y angelitos. Hay retablos religiosos, hay retablos sobre también situaciones históricas. Y bueno, y estoy ahora viendo como un tema tan importante en Argentina, ¿no? Que son los pueblos originarios, y hacer algo con los indios, los mapuches y los pueblos del sur de la Argentina, de la Patagonia, hacer algo con esa técnica. Digamos que uno se inspira del cotidiano, se inspira de lo que vive, de las cosas que ve. Yo cuando en mis idas y vueltas entre Buenos Aires y París siempre vuelvo con muchas cosas, me nutre mucho la gente, la energía, ¿no? de una ciudad como Buenos Aires a la noche, que es única en el mundo, a la noche de Buenos Aires. Es increíble cómo la gente vive hasta tarde, sale, va al cine, va a restaurantes. Entonces eso es como que a mí me nutre mucho en la parte artística, en toda la energía de este pueblo y bueno, eso lo vuelco en mi trabajo. Quizás eso también forma parte de esta idea de cajas mágicas, porque las cajas luminosas son en general situaciones nocturnas y quizás yo tenía en ese momento, cuando volví a Buenos Aires, tenía momentos, imágenes que quedaban en mi mente y que tenía que de alguna forma expresarlas artísticamente. Entonces fue la técnica ahí creo que nació un poco la técnica de la caja luminosa, más allá también de influencias de ciertos artistas como Georges Méliès, que fue el francés que creó el cine de animación. Yo he visto las películas de Georges Méliès y cuando una vez fui a ver una muestra en París, me fascinó el trabajo creativo de este hombre, la locura que tuvo en esa época, que fue al principio del siglo XX, con la creación del cine. Y él fue realmente el que creó todo la animación, vino de él. Él había creado una gran empresa ahí en las afueras de París y hizo las primeras películas con las técnicas de animación de la época, con los decorados en miniatura, en grande. Bueno, yo cuando fui a ver esa exposición, ahora unos 20 años, ahí fue como que produzco en mí algo que yo tenía latente y que salió con las cajas.